Bien, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Contento de poder estar acá una vez más. Esta ya es mi tercera vez acá. La primera vez fue cuando vine por el seminario y me tocó predicar acá, así que le tengo un cariño especial a esta congregación, así que siempre feliz de poder volver y compartir la palabra con ustedes. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el texto de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero, el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Vamos a tener otro momento de oración al Señor. Aquí está tu palabra, buen Dios, y aquí estamos nosotros. Estamos delante de ti, prestos a escuchar tu palabra. Es por eso que te pedimos, buen Dios, que saques en medio nuestro toda preocupación, toda angustia, toda falta de esperanza. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aplicar tu palabra, ayúdanos a vivir en tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y sabemos que tú nos enseñas y nos corriges, porque tú eres un Padre amoroso. Gracias, Dios, y te pedimos que tú nos hables en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como muy bien saben, ya estamos a una semana y media prácticamente de Navidad, ¿cierto? Y ya se está yendo el año más encima. Y diciembre se caracteriza precisamente por ser una fiesta, por ser un mes de fiesta, Navidad y Año Nuevo. Pero este diciembre de este año ha sido distinto. No sé si han tenido esa sensación. Hace más de un mes, ya casi 2 meses, el país está pasando por situaciones difíciles. Y este diciembre ha sido distinto. Quizás la cesantía, quizás las luchas que se están levantando ha hecho que diciembre sea un mes completamente distinto a los años anteriores. Entonces, esa luz que quizás años anteriores resplandecía en las calles, ¿no es cierto?, con las casas, con los adornos en distintos lugares del país, en las plazas públicas, ya esa luz ya no queda casi nada, o son muy pocos. Es un tiempo en que la gente está caminando en oscuridad. Estamos viviendo en tiempos donde pareciera que no hay luz, no hay esperanza. Pareciera que estuviéramos viviendo en tiempos difíciles, completamente a oscuras. El texto que acabamos de leer, que está en Isaías capítulo 9,
Es una palabra de esperanza en medio de la oscuridad. No sé si se percataron en el texto. Es una luz en medio de esperanza. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros podamos tener fe y certeza y esperanza en esa luz. Amén. Que eso nos es prometida en la palabra y que es encarnada en Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, el texto de hoy nos va a direccionar a esa luz eterna, a esa luz que nunca se apaga, a esa luz que nunca se corta, como a veces se nos corta en la casa, ¿cierto? A una luz que siempre va a estar ahí. Así que el texto de Isaías nos muestra esa luz que resplandecerá. Entonces yo quiero compartir en este texto, en estos 7 versículos, 3 ideas de que Isaías nos muestra sobre la luz que resplandece. Lo primero que quiero compartir con ustedes está desde el versículo 1 al versículo 3. Voy a dar lectura nuevamente para que me sigan en la lectura. Dice así: mas no habrá oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, y como se gozan cuando reparten despojo. Lo primero que yo quiero compartir, hermanos, es que la luz que nos muestra este texto, la luz que resplandece, que sabemos que es Cristo, la luz que resplandece le da sentido a nuestra vida. La luz, hermanos, que es Cristo, le da sentido a tu vida, le da sentido a mi vida, le da sentido a la vida de la iglesia, le da sentido a la vida del país. La gente necesita sentido en su vida y eso solamente se va a encontrar en Cristo. Fíjense cómo el texto de Isaías comienza en el versículo 1. Dice: mas no habrá oscuridad para los que está ahora en angustia. Fíjense que en el tiempo de Isaías, el contexto quizás es muy similar al nuestro. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios estaba pasando por momentos difíciles. El pueblo de Dios estaba sufriendo amenazas de parte del pueblo del norte y de parte de Siria. Y el rey que estaba gobernando en aquella época era Acaz. Entonces Acaz, en medio de esta noticia, de esta situación, vive un reinado de temor. No sabe qué hacer, estaba completamente confundido. Entonces Acaz, en vez de obedecer a Dios y de buscar refugio en Él, decide poner toda su esperanza en un rey, en otro rey, el rey de Asiria. Y es interesante porque Acaz desea buscar ayuda militar para vencer a estos pueblos que estaban amenazando a su pueblo. Entonces este es el contexto de Isaías. Entonces el rey Acaz ve a Asiria como la redención, lo que necesitaban. Y al final del texto, capítulo 7 y el capítulo 8, nos muestra que al final Asiria termina oprimiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Asiria termina siendo un instrumento del juicio de Dios. Entonces el pueblo de Dios, si ustedes se fijan en el capítulo 8, versículo 22, el texto dice lo siguiente: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces este era el contexto del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en tinieblas? ¿Cuántas veces nos encontramos a oscuras y pareciera que no hay esperanza? ¿Cuántas veces que vivimos rodeados de una angustia terrible, que pareciera que no hay salida, que no hay esperanza, de que ya mi vida ya no tiene sentido? Hay algo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que las situaciones que podamos estar pasando, y especialmente quizás las más difíciles,
no son un fin en sí mismo. Al contrario, las muchas veces oscuridades que pasamos en nuestras vidas son un medio para experimentar la bondad de Dios. Y es un medio para experimentar salvación, redención. Entonces, si ustedes se fijan en el versículo 2, Isaías nos muestra, el versículo 1 nos da esperanza. El texto dice, no habrá siempre oscuridad. Fíjense qué palabra más alentadora. No habrá más oscuridad. En medio de la oscuridad que vivimos hoy, acá en San Carlos, acá en Chile y en donde sea, no va a durar para siempre. El mundo está totalmente caído, hermanos. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Prendemos la televisión y hay violencia. Prendemos la televisión, hay injusticia. Prendemos la televisión, damos una vuelta por el barrio y ¿qué encontramos? Personas en situación de calle, familias destrozadas, angustia. Todas estas situaciones son pan de cada día. Pero ¿qué pasa con eso? Es en el texto de Isaías, en medio de la oscuridad, en que hay una promesa de redención, hermano. Es en medio de la oscuridad en que se promete a un redentor. Es en medio de la oscuridad que siglos después nace un niño en Belén. Es en medio de la oscuridad que tiempo después Jesús es crucificado. Y es en medio de estas tinieblas que somos llamados a predicar de Jesús, a traer esa luz, a predicar de aquel que dijo que era la luz del mundo. Aquí en Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos describe que Jesús es la luz que alumbra a todo ser humano. Entonces Isaías, queridos hermanos, nos muestra cómo es la realidad nuestra hoy. Fíjense que Isaías nos muestra una radiografía perfecta del ser humano, porque el texto nos dice que el versículo 2, el pueblo, ¿en dónde andaba? ¿Qué dice el texto? Andaba en tinieblas. Versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Fíjense lo interesante del texto. Isaías nos está diciendo, nosotros, esta situación, el contexto en el que nos movemos, está en tinieblas. No hay luz, no hay esperanza. La luz jamás va a venir de nosotros. Fíjense lo interesante del texto. Dice que jamás nosotros vamos a producir luz. Nosotros jamás vamos a ser responsables de aquella luz. ¿Por qué? Porque todo lo que somos por naturaleza es oscuridad, es tiniebla. Y como muy bien dice Pablo en Efesios 5, versículo 8, Pablo nos dice, ustedes eran tinieblas. Entonces, en medio de estas tinieblas, Isaías, el pueblo de Dios, percibe a lo lejos luz. Y el texto dice, versículo 2, vio gran luz. Y la palabra ver, este verbo, está escrito de tal forma que transmite una certeza. Una certeza de que sí, va a llegar la luz. En medio de la oscuridad, aunque no haya esperanza, va a llegar la luz. Y esa luz va a resplandecer en las tinieblas y va a iluminar todo lo que le rodea. Fíjense lo importante de este texto para nosotros. La muerte, la angustia que estaba viviendo el pueblo de Israel, Dios le está diciendo, no va a durar para siempre. La situación que podemos estar pasando hoy, Dios nos dice, no va a durar para siempre. Hay esperanza, queridos hermanos. Sea la situación que podamos estar pasando, hay esperanza. Hay alivio. Hay un nuevo día. Hay una luz que está brillando. Y el texto dice, el pueblo ya la vio, la está contemplando. La pregunta es si tú estás contemplando esa luz hoy. Por lo tanto, queridos hermanos, para el cristiano en esta fecha, nuestra esperanza no está
en la mesa que podamos armar. La esperanza no está en los regalos que podamos hacer. La esperanza no está en los regalos que podamos recibir. La esperanza no está en la apariencia. Porque quizás también esta es una de las fechas donde más aparenta. Donde más hablamos de amor. Donde más hablamos de paz. Pero se nos pasa diciembre y ya no hay paz, ya no hay amor. Ya no me interesa el otro. Sino que la verdadera esperanza para el pueblo de Israel está fuera de nosotros, no está en nosotros, está en Cristo. Porque Él es quien trae la luz. Cristo es quien ha traído la luz para salvarnos. Entonces, fíjense el texto, versículo 3. Dice, y multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrará delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Sin esta luz, queridos hermanos, que es Cristo, jamás habrá verdadera felicidad. Sin esta luz que es Cristo, jamás vamos a experimentar una verdadera felicidad. La revelación de Dios, queridos hermanos, esta trae alegría. Trae alegría a la gente. En Cristo no tan solo encontramos la luz que necesitamos para nuestras vidas, sino también encontramos el verdadero gozo. ¿En dónde estamos encontrando el gozo? ¿Dónde estás buscando tu felicidad? Es en el Señor. Es ahí donde debemos buscar la alegría, el verdadero gozo. Cualquier otra fuente, cualquier otro objetivo donde podemos encontrar la felicidad es un saco roto. Por lo tanto, nuestra alegría no debe estar en lo económico, ni en lo social, ni en mi trabajo, ni en mi estatus. La verdadera alegría está en Cristo, hermano. Solamente ahí tú vas a encontrar el verdadero gozo. Entonces el texto de Isaías, versículo 3 dice, multiplicaste a la gente. Y si usted lee el capítulo 7 y el capítulo 8, lo que menos hay es gente. Están todos dispersos, todos tristes. Entonces viene este Mesías y dice, ahora se van a encontrar y tú vas a multiplicar a la gente. Antes la nación estaba por todas partes. Ahora van a crecer. Antes no había cosecha, lo podemos ver en el capítulo 5. Y ahora Isaías nos muestra que sí va a haber cosecha. En lugar de despojados, como dice el capítulo 8, versículo 1, ahora van a disfrutar como si tuvieran un botín. Fíjense lo interesante de Isaías en estos 3 simples versículos. Le está mostrando a la gente lo que necesita. Todos esos elementos que la gente necesita para vivir, solamente los vamos a encontrar en Cristo. Por eso que es importante ver que la verdadera fuente de alegría es en el Señor. El texto dice, es delante de Él. El texto dice bien claro. Dice, y aumentaste la alegría. ¿Se alegrarán delante de quién? De ti. Solamente delante de ti. Por lo tanto, si tú le estás buscando sentido a tu vida, Dios nos dice hoy que es en Jesús. Cualquier otra alegría, cualquier cosa de apariencia de alegría, es polvo, es ceniza. Entonces Isaías en estos 3 versículos da una palabra de esperanza al pueblo israelí, y Dios nos dice hoy una palabra de esperanza para nosotros, que el sentido de la vida se encuentra en el Mesías, en el que vino, en el que se encarnó, en el que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. En Él nosotros le vamos a encontrar sentido
a nuestra vida. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que esta verdadera luz, esta luz que resplandece, es la que da verdadera libertad a nuestra vida. No tan solo nos da sentido, sino también verdadera libertad. Fíjense lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Dice así: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Fíjense cómo Isaías nos dice: el pueblo ve la luz, ¿cierto? Versículos del 1 al 3. Experimenta crecimiento y se alegra, se regocija. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Fíjense en lo que dice el texto. El texto dice: porque tú, no yo, no mis fuerzas, no mis recursos, tú quebraste el yugo pesado, la vara de sus hombros y el cetro de su opresor. Isaías da 3 metáforas mostrándonos qué cosa: cómo los distintos sistemas nos mantienen esclavizados, cómo el sistema político nos mantiene esclavizados, cómo el sistema económico nos mantiene esclavizados, cómo el sistema de este país nos tiene esclavizados, cómo el pecado nos mantiene esclavizados, cómo Satanás nos tiene esclavizados. Isaías pone su esperanza en el Mesías, en Jesús, porque sabe que solamente en Él vamos a encontrar una verdadera libertad. Acaz puso su esperanza en el poderío militar y no le resultó. Y usted puede encontrar distintos hombres y mujeres de la Biblia que ponen su esperanza en otras cosas y no les resulta. Porque la verdadera libertad la vamos a encontrar en Cristo. La libertad que hoy la gente está gritando, está clamando, está en Cristo. No si uno toma el poder o no, o toma el poder. No si las pensiones suben. No si tenemos una salud digna. La verdadera libertad está en Cristo. Y en la medida que yo entiendo esa libertad en Cristo, voy a poder disfrutar la salud, voy a poder disfrutar mis ingresos, voy a poder disfrutar mi familia, voy a poder disfrutar mi casa. Pero como ponemos nuestra esperanza en esas cosas, nuestro trabajo nos esclaviza, el dinero nos esclaviza, la profesión nos esclaviza, los amigos nos esclavizan, el estatus social nos esclaviza. Por lo tanto, Isaías pone su esperanza en este tiempo en el que ha de venir, porque sabe que en Él hay verdadera libertad. Y solamente así nosotros vamos a poder ser agentes activos en proclamar libertad. Venga tu reino, hermano. ¿Cómo vamos a predicar venga tu reino si no estamos viviendo esa libertad en Cristo? Entonces Isaías nos muestra que este Mesías, que luego va a decir este niño, nos liberta, ¿no es cierto?, de este pesado yugo, de esta vara de su hombro, del cetro del opresor. Y Isaías recuerda la historia de Madián. Al final del versículo 4 dice: como en el día de Madián. Y la historia de Madián está en Jueces 6 y 7. Y Madián nos recuerda la historia de ¿quién? De Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Tarea para la casa. Recuerde quién era Gedeón. Recuerde de qué tribu era Gedeón. Gedeón, para los parámetros del mundo,
Gedeón no tenía ningún brillo, no podía resplandecer, no era la persona indicada, pero Dios decide utilizarlo. Y Gedeón se prepara para la batalla contra los medianitas y prepara más de 20.000 hombres. Y Dios le dice: no, tú no necesitas más de 20.000 hombres, tú necesitas 300. No necesitas a tanto. ¿Saben por qué, Gedeón? Porque la salvación, la libertad, no está en tus fuerzas, está en Dios. Yo los voy a libertar, yo les voy a traer salvación, yo les voy a traer esperanza, no ustedes. Entonces Isaías nos recuerda esta historia tremenda de Gedeón. Y es en la historia de Gedeón en donde podemos ver la intención de Dios de mostrar que la gloria de la salvación le pertenece solamente a Él. La verdadera libertad se experimenta mediante la salvación de Cristo. Entonces, en la medida en que tú y yo somos libres en Cristo, la alegría, la luz, la esperanza van a ser realidades en nuestras vidas. Por eso muchas veces vivimos cristianismos tristes. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cuántas veces no queremos nada ya con el Señor? Porque no estamos experimentando su salvación, hermanos. Muchas veces eso nos falta. No basta con venir a la iglesia domingo tras domingo. Tú puedes venir domingo tras domingo a la iglesia. Judas vivió con Jesús. Judas compartió con Jesús. Judas estuvo en los momentos más especiales con Jesús. Judas vio todo el gran poder de Jesús. Pero Judas nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, hermanos, somos llamados a ser libres en Cristo. Por lo tanto, el objetivo del Evangelio es quebrantar ese yugo del pecado, de Satanás, quitar ese fardo pesado de la culpa, de la corrupción. Y Él nos otorga una gloriosa libertad. Pablo nos recuerda que Cristo quebró el yugo de la ley. Lucas nos muestra que Él nos libró de la mano de los enemigos. El Espíritu Santo nos recuerda esas verdades. Por eso que el texto de Isaías en el versículo 7, el versículo 5 habla de un contexto de guerra. Fíjense, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. ¿Por qué dice esto Isaías? ¿Saben por qué dice esto Isaías? Porque solamente por medio de la salvación de Cristo, solamente por medio de la obra de Cristo, vamos también a experimentar paz. Fíjense, Él habla de personas de elementos de guerra que eran muy característicos cuando la guerra terminaba. El calzado y del manto con sangre son echados al fuego. Es decir, la guerra terminó. Por fin va a haber paz. Fíjense lo bonito que está diciendo Isaías acá. Dios no tan solo nos trae libertad, Dios también nos trae paz. Nos trae paz. Entonces deja de buscar paz en otras cosas, en otras partes. La verdadera paz solamente la encontramos en Cristo. La verdadera paz está en aquel que dijo: yo mi paz les dejo, mi paz les doy.
¿Y saben qué? No piensen que tener paz es tener prosperidad o estar libre de problemas. Jesús no se estaba refiriendo a eso. Él está hablando de otro tipo de paz que es mucho más profunda, mucho más verdadera. Que es poner fin a la enemistad que teníamos con Dios. Esa paz, esa es la paz que necesita la gente allá afuera. Que entienda que está lejos de Dios y que Jesús, el Mesías, que van a nacer en el contexto de Isaías, que van a nacer en un pesebre más adelante, va a traer la verdadera paz. La paz que infunde Cristo es la paz con Dios. Entendamos que Cristo se encarnó para mediar entre estas dos partes separadas. Lea Romanos 5. Cristo adopta la naturaleza humana. ¿Para qué? Para crear ese puente entre Dios y nosotros. Esa es la paz que la gente necesita oír. Esa es la paz que tú y yo necesitamos experimentar. Estar en paz con Dios. Así que, queridos hermanos, este tiempo de Navidad, según el versículo 4 y 5, nos muestra su gracia. Esa gracia de libertad. Navidad nos recuerda que somos libres en Cristo. Navidad nos recuerda que la paz con Dios es posible. Es posible. Navidad, queridos hermanos, es una buena noticia. Es evangelio. Es evangelio. La gente necesita oír el evangelio. Oír la paz que trae Cristo. Así que, queridos hermanos, este Mesías, esta luz que resplandece, no tan solo le da sentido a nuestra vida, sino también nos da una verdadera libertad y paz. Lo tercero y último está del versículo 6 y 7, que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Isaías responde una gran pregunta: ¿cómo va a ser que la luz va a resplandecer? ¿Cómo va a ser que vamos a experimentar estas grandes bendiciones? Isaías responde: vamos a experimentar luz, libertad, paz, alegría por medio de un niño. Eso es lo que dice el versículo 6. Y el texto dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjense que el texto de Isaías está dándole énfasis a este hijo, a este niño, que Isaías ya mencionó al rey Acaz en el capítulo 7, versículo 14. Fíjense lo que dice el capítulo 7. Usted que tiene la Biblia abierta ahí. Capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este hijo, este niño que nos es nacido, que nos es dado, es la prueba, muestra de que Dios estaba con su pueblo. Lo que celebramos hoy es recordar que Dios está con nosotros. Amén.
y que siempre estará con nosotros. De que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Por más que tú te olvides de Él, Dios jamás se ha olvidado de ti y de su pacto y de su fidelidad. Jamás. Y fíjense, porque el texto dice que este niño, este hijo, es para beneficio nuestro. Fíjense lo que dice el texto. Hijo nos es dado. Es para nosotros, hermanos. Entonces, el tercer punto es que la luz que resplandece, Navidad, es un acto intencional de Dios. La encarnación de Cristo muestra la intención de Dios de salvar a su pueblo. Entonces este hijo nos es dado, es para el beneficio nuestro. Acá hay certeza. Todo lo que estaba buscando Acaz en Asiria, en verdad nunca lo iba a encontrar en ese rey, sino que lo iba a encontrar en el mismo linaje, en el linaje de David. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el cumplimiento del pacto, en Cristo, en el linaje de David. Entonces este niño, es por medio de este niño que Israel, el pueblo de Dios, experimenta la real presencia de Dios. Y es un niño, hermanos. Es un niño. La esperanza de Israel estaba en un niño. ¿Quién pondría hoy esperanza en un niño? Nadie. Estamos sinceros, ¿cierto? ¿Para qué vamos aquí a decir? Nadie pondría la esperanza en un niño. ¿Se fijan la lógica de Dios? ¿Se fijan que la lógica de Dios es muy distinta a la lógica nuestra? Quizás nosotros hubiésemos elegido a una persona más fuerte, con más capacidades, con más intelecto, como lo hizo Acaz. Él nos va a salvar, porque Él tiene los recursos, Él tiene la fuerza, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para librarnos. Isaías le dice, no, es por medio de un niño, de un pequeñito. Entonces Isaías nos dice que Cristo es la respuesta de Dios. Y es interesante porque Isaías nos dice que este niño no es un niño cualquiera, sino que este hijo va a gobernar a todas las naciones. Fíjense lo que dice el texto, dice, y el principado sobre sus hombros. Este niño va a nacer y va a tener autoridad y va a gobernar a todas las naciones. Va a ejercer autoridad porque a él le pertenece esa autoridad. Algo pasó. Entonces, el texto, la esperanza está en el cumplimiento final de esa señal del Emmanuel, Dios con nosotros. Y el texto continúa, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y antes de entrar a las cualidades de este niño, fíjense, él dice, y llamará su nombre, pero él no dice cómo se va a llamar. El niño, ¿cómo se va a llamar? Como dijo Isaías en el capítulo 7, 14, Emmanuel. A él no dice que se va a llamar Emmanuel. Él dice, y se llamará su nombre, y comienza a describirlo. Fíjense lo interesante que está haciendo Isaías. Entonces, este Emmanuel se va a caracterizar por su carácter, por su naturaleza. Y lo primero que él describe, Isaías, va a ser un admirable consejero. Y aquí yo sé que en su Biblia hay una coma, dice admirable, consejero. Pero la idea original es una sola, es admirable consejero. Entonces el texto dice que este niño va a poseer toda la sabiduría. Este niño va a conocer la sabiduría de Dios y va a transmitir esa sabiduría. Va a ser mejor que Salomón. Va a ser mejor que Salomón. Y es lo que encontramos en Colosenses 2, cuando Pablo le dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Este es Cristo. Por lo tanto, Cristo nos revela ¿qué cosa? Todo lo que es necesario para nosotros. Porque en Él está la sabiduría.
Todo lo que tú necesitas no está en Wikipedia, no está en Google, no está en tus redes sociales. Está en Cristo. En cómo debes vivir, en cómo debes enfrentar distintas situaciones, está en Cristo, porque en Él se encuentra la sabiduría. Jesucristo es la misma sabiduría de Dios, encarna esa sabiduría de Dios. Entonces el texto dice, admirable consejero, y después dice, Dios fuerte. Entonces no tan solo va a tener sabiduría, sino que también este niño, si bien tiene naturaleza humana, obvio, pero también se caracteriza por ser divino. Isaías nos muestra que este niño que va a nacer tiene naturaleza divina. Va a ser un Dios fuerte, va a ser Dios. Este niño que va a nacer, dice Isaías, es Dios. No es cualquier niño, no es cualquier ser humano, es Dios. Luego el texto dice, Padre eterno. Este hijo está llamado ¿a qué cosa? A reflejar esa relación paternal con Dios. Esa relación que tiene Dios con su pueblo. Esa relación paternal del que lo trajo a existencia a su pueblo, de que Él es el que los ama, de que Dios es el que los protege, Dios es el que les da seguridad. El Hijo va a traer ese mensaje. Entonces este Hijo, como es un Hijo real, es llamado a reflejar y a demostrar esa paternidad de Dios. Por eso lo que dice Pablo, ¿qué dice Pablo? Por medio de Cristo somos ahora llamados hijos de Dios. Y podemos clamar ¿cómo? Abba, Padre. La oración del Padre nuestro. ¿Qué dice? Padre nuestro. Mi Padre. Entonces solamente por medio de Cristo nosotros podemos experimentar una relación personal con Dios. Sin Cristo es imposible tener una relación personal con Dios. Solo por Cristo, por medio de Cristo, podemos experimentar esa relación paternal con Dios. Y por último, Isaías termina diciendo que este consejero admirable, este Dios fuerte y este Padre eterno va a ser ¿qué cosa? Príncipe de paz. Príncipe de paz va a terminar Isaías en su descripción. Y nuevamente él vuelve ¿a qué cosa? A mostrar el carácter real del Hijo. Él ya había dicho en el versículo 6 en un principio, Hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y ahora termina que Él es el príncipe. Entonces va a mostrar que este Hijo va a tener autoridad total sobre todo lo que existe. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que este príncipe no se va a caracterizar como los otros príncipes, que va a traer violencia, que va a traer opresión. Al contrario, va a ser un príncipe ¿de qué? De paz, de shalom, de esa ausencia de quiebre, esa ausencia de opresión que caracterizaba a los reyes paganos. Es Cristo, queridos hermanos. Es en Cristo donde la paz se encarna. Entonces Isaías le está diciendo, cuando este niño venga, la paz también va a venir. Y cuando Él reine, la paz va a estar presente. Entonces Acaz, como rey del pueblo, era llamado a llevar la paz, pero se equivocó. Y ahora Dios les da una oportunidad por medio del Mesías. Fíjense cómo este texto nos hace la siguiente pregunta. ¿Has dimensionado lo que celebramos en esta fecha? Si yo te dijera que esa imagen de ese niño en el pesebre es un Dios fuerte, es un consejero admirable, es un príncipe de paz, es un Padre eterno. ¿Estás dimensionando lo que es Navidad? La Navidad, hermanos, es más profunda de lo que nos imaginamos. Es mucho más profunda.
Navidad no tiene que ver con este mes de diciembre. No tiene que ver con el pesebre, con el armar el pesebre. Navidad no tiene que ver con el árbol, no tiene que ver con los regalos. Es Dios fuerte encarnándose. Es el príncipe de paz. Por lo tanto, hermanos, la Navidad es un acto intencional de Dios. Nunca olvide esto. Si el niño que nació en un pesebre es el Dios fuerte, como les decía, es el Padre eterno, no podemos ser indiferentes. No podemos. Al contrario, debemos servirle. Porque a quien estamos recordando es a un Dios, es a Dios. Por lo tanto, somos llamados a servirle. Si el niño que nace en un pesebre es considerado como el consejero admirable y como el príncipe de paz, entonces tenemos que servirle. Entonces el texto, versículo 7, termina hablando de que este reino va a ser eterno, de que por fin va a haber justicia, de que por fin va a haber juicio, de que este rey y este reinado, la paz se va a mantener. Y el texto termina, el versículo 7 dice, el celo de Jehová va a hacer esto. Él lo va a hacer. Él va a establecer su reino. Entonces, queridos hermanos, concluyo con lo siguiente. La buena noticia es que el Dios que está con nosotros es un Dios que quiere convertir nuestra oscuridad en luz. El Dios que está con nosotros es un Dios que quiere destruir ese conflicto y transformarlo en paz, en shalom. El Dios que está con nosotros es un Dios que quiere convertir nuestra pérdida en abundancia. El Dios que está con nosotros es un Dios que quiere convertir nuestra desesperación en alegría. Si Dios está con nosotros, hermano, esta es una buena noticia. Pero no es una buena noticia hasta el 31 de diciembre, o hasta el 25, o hasta el 26 de diciembre. Esta es una buena noticia para la eternidad. Cristo se encarnó, tomó nuestro pecado, tomó nuestro horror, tomó nuestra tragedia, tomó todo eso para traer esperanza, libertad, justicia. La pregunta es si este niño, quien describe Isaías, es el que está gobernando tu vida. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer hoy. Y yo quiero que te vayas con esa pregunta. Este niño que es descrito en Isaías, ¿es efectivamente el que está gobernando tu vida? ¿Este príncipe está gobernando tu vida? ¿Este Dios fuerte está gobernando tu vida? ¿Este consejero admirable está gobernando tu vida? ¿Sí o no? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor nos haga vivir en esperanza y con esperanza en Él. Que este texto pueda darnos las direcciones precisas para nuestras vidas, pueda darnos la luz que necesitamos, la luz que necesita mi matrimonio, la luz que necesita mi casa, mi trabajo, mi vida, mi corazón, mi mente. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque el texto que tú nos entregaste hoy es un texto de esperanza. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Perdónanos si hemos olvidado estas verdades. Perdónanos si nuestra fe ha decaído. Perdónanos por no dimensionar
la encarnación de tu Hijo. Perdónanos por no dimensionar que esas tiernas manos fueron clavadas en una cruz. Perdónanos por no dimensionar que ese niño que nació en un pesebre y que en esta fecha hablamos de ternura, de cosas lindas, de luces, murió y terminó abandonado solo por nuestros pecados. Ayúdanos a que podamos entender el verdadero sentido de esta Navidad, de que tú eres la luz que necesitamos, que esta es la luz que necesita San Carlos, es la luz que necesita la región del Ñuble, es la luz que necesita mi familia, es la luz que necesitan mis amigos, mis compañeros, mis hijos. Amén. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor, por favor. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, nos corriges, nos enseñas. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén, Dios. Que esa sea nuestra esperanza, ahora y siempre. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, podemos adorarte hoy, podemos recordar Navidad. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Dios, porque nos sacaste de las tinieblas. Gracias, Dios, porque nos volviste la alegría. Gracias, Dios, por darnos tu paz. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.